Diálogos con Silvia Montes. Muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Ya sabe usted que es jueves, son las 6 de la tarde. Vamos a platicar sobre algún tema interesante de la vida diaria de Zacatecas y sobre todo ahora de los grandes retos que tiene Zacatecas en materia de agua potable. Usted sabe que para nosotros ese ha sido siempre un talón de Aquiles. Yo me imagino que en todo el estado. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para venir a tocar el tema y hacernos reflexionar sobre eso precisamente, sobre la importancia del agua. Está conmigo el director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, la GIAPAZ, el ingeniero Benjamín de León, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va en esa encomienda que tiene, que no es fácil? La GIAPAZ siempre ha sido un reto para quien está al frente. Sí, la GIAPAZ es un reto, pero interesante y divertido. ¿Divertido? Es divertido porque primeramente se tiene una encomienda social de gran trascendencia. Ajá. No hay nada más satisfactorio que llevar salud a los hogares, llevar bienestar, llevar vida, que es el agua. Comentábamos antes de entrar al aire que eso es el agua, así de fácil. El agua es vida, es salud, es bienestar. Y es una gran necesidad en el estado de Zacatecas, ingeniero. ¿En todo el estado o podemos decir que hay algunos municipios que no tienen problema? Hay municipios con menos presión de agua y son en general los municipios del sur, del noreste, allá por el cañón de Jalpa, Juchipila, Tlaltenango, Tepechitlán, el Teúl. Nuestra tierra, nuestros tierra, rumbos, porque sí, usted es de Tepechitlán. Yo soy de Tepechitlán. Y yo soy de Tlaltenango. ¿Qué le parece si aprovechamos para mandar saludos? Y mandamos un saludo, efectivamente. Con todo cariño a nuestros paisanos de Tlaltenango, del ingeniero de Tepechitlán. Qué zona más bella, ¿verdad, ingeniero? Una zona hermosa. Fíjese que esa zona, hablando en el asunto del agua, ajá, dispone de dos presas grandes, la presa de Escamé y la presa de la Villita. Esas presas le han dado vida económica a ese grupo de municipios. A esa región. Desde el Teúl, Tepechitlán, Tlaltenango y Momax. Toda esa zona, ahí se cultivan 5,000 hectáreas de riego y es la actividad que ha dado sustento a la ganadería de esa región. Por esto es que hay que apreciar el valor de los almacenamientos de las presas, y más aquí en Zacatecas, que ahora se está pretendiendo construir una presa con fines de abastecimiento urbano. Ahorita vamos a tocar ese tema, ingeniero. Sí. Yo creo que es nuestro gran tema del día de hoy. Por lo menos a mí me motivó ese tema específico a platicar con usted, pero sí me llamó la atención hablar del tema de agua en el estado de Zacatecas, así como me menciona ahorita que existen esos municipios que no tienen problema y que el agua les ha permitido un desarrollo importantísimo. Hábleme de los que están al contrario, que por falta de agua no salen adelante. Sí, y hay que hablar aquí del lugar donde estamos, Zacatecas. Justamente. Zacatecas, Guadalupe, Morelos, Betagrande, que es el área que atiende la GIAPAZ. Fíjese que en estos lugares nacen ríos, aquí Fresnillo, Calera, ninguno tiene un río, una corriente que los atraviese, como sí sucede en Jalpa, en Juchipila, Guanusco, Tepechitlán, Tlaltenango. Ajá. Por ejemplo, Valparaíso, Río Grande. Bien, y eso de manera natural llevó a que todo el aprovechamiento del agua, ¿sí?, fuera para la agricultura, pequeña industria o el consumo humano, se obtuviera del subsuelo. De acuíferos mediante la perforación de pozos. Aquí, desde la fundación de Zacatecas, primero se abasteció con manantiales de la Bufa, así se conocían los pozos de la Bufa, los de la Encantada,
y los de la Cebada, que estaban aquí por Quebradilla y el Seguro Social. ¿Estamos hablando de qué época? Estamos hablando del origen de la Fundación de Zacatecas. Desde 1600. Desde que surgió. 1600, de ahí se tomaba el agua. De ahí se tomaba el agua y en un origen eso era suficiente. Ajá. Después fue necesario ir a buscarla en fuentes alejadas. La primera fuente alejada se ubicó en la Zacatecana. Ajá. Eso ya fue para principios de 1900. Ajá. De allí se abasteció el centro de Guadalupe y el centro de Zacatecas. Luego la población creció y fue necesario ir a buscar nuevas fuentes. Se perforaron pozos en La Joya, en la zona limítrofe con Calera, así se conoce La Joya. Igualmente abasteció un tiempo y luego se perforaron pozos en Guadalupe Bañuelos, del lado de Guadalupe, y últimamente, lo más reciente como sistema de buen tamaño fue el Benito Juárez. En el sexenio de Genaro Borrego. En el sexenio de Genaro Borrego. Estamos hablando de 40 años. De 30 años. 30 años, 30 años atrás. Años. Bueno, de 30 años a la fecha la población ha crecido un 50%. Híjole, qué barbaridad. Un 50% y las fuentes prácticamente han sido las mismas en número de pozos. La Giapaz explota, trabaja 60 pozos diariamente las 24 horas del día. Y esos pozos, ingeniero, no son nuevos. O sea, no. El reto de la Giapaz es hacer operar toda una maquinaria que ya se cae de vieja. Que lleva muchos años, que ya se cae de vieja. Que ya se cae de vieja, como... Bueno, y lo que sucede, tal vez la maquinaria es algo que se puede resolver, es un recurso material. Lo que no se puede producir es el agua. Ay, sí es verdad. Si no hay agua, sí. Pues ¿de dónde? Aunque se tenga la más moderna red. Exactamente. Y entonces lo que ha ocurrido es que cada vez que falla un pozo, que se agota la fuente de donde extrae el agua, se recurre a su reposición. Se vuelve a perforar otro pozo y así, por ejemplo, este año en la Giapaz se van a equipar y perforar 8 pozos. Pero son 8 pozos que nos fallaron y que hay que reponerlos. ¿Cómo, ingeniero? Explíqueme eso. Sí. 8 pozos que nos fallaron, ¿en qué sentido nos fallaron? Se terminó el agua de donde se estaba extrayendo. Ya. Se acabaron. Se acabaron. Se agotaron. Se agotaron. Más que decir que nos fallaron, es se agotaron. Que se agotaron. O sea, se acabó su vida. Ya no tenían agua. Se acabó el agua que extraían. Y entonces... Bueno, estamos perforando y equipando esos mismos 8 pozos, pero en los mismos acuíferos. Y son acuíferos que están en camino de agotamiento permanente. De manera temporal vamos a resolver el problema de abastecimiento de agua mediante la perforación de esos pozos. Pero ¿A qué profundidad van, ingeniero? Mire, acabamos de perforar 2 y de equipar 2 a 450 metros. Es mucho. Sí, es mucho, comparado con los pozos que se perforaban hace 30 años, que era 200 metros. Entonces, eso es... 400. ¿Cuánto cuesta perforar un pozo? No, eso tiene un costo importante. Claro. Es perforarlo, equiparlo y después extraer el agua de esas profundidades. Tiene un costo energético alto. Porque además, pues, con esa profundidad, hacer que el agua suba... Sí. ¿Qué gasta? ¿Luz? Sí, luz. Electricidad, energía eléctrica. Energía eléctrica. Y realmente es que estoy impactada tan solo con eso que me está diciendo. Realmente pagamos poco por el agua, ingeniero. Sí se paga poco. Sí, todavía. Nos quejamos, nunca hemos querido entender que tenemos que pagar el agua a un precio correcto. ¿Verdad que no entendemos? ¿Queremos que el agua sea como un regalo? Sí, es de la concepción que tenemos varias personas sobre porque lo entendemos como un servicio, así como la limpieza, recolección de basura, como la vigilancia, Exacto. La protección, ¿sí? Sí. Pero es que el agua es un servicio que no se puede equiparar a ningún otro. No se puede equiparar con la luz eléctrica, el internet o la telefonía. Porque por lo que representa en términos de la infraestructura necesaria, una toma
en un domicilio, en una casa cualquiera, el costo de una toma de agua de media pulgada es de 34,000 pesos. Eso es lo que cuesta realmente. ¿Qué? ¿De una casa? Sí. 34,000 pesos cada cuándo. No, 34,000 pesos. Por una sola vez. Por una sola vez. Pero, sí, no, pues, estoy muy asustada, pero quien no. construye Ahí una sí casa no es... y va a conectar el servicio de agua potable, el costo real es de 34,000 pesos. Y paga uno 1,200. Y paga 1,200 del contrato. A la hora de y un contratarla. derecho de incorporación a la red que es de 10,000 pesos. Se paga una tercera parte del costo real. Y todavía nos molestamos. Sí, claro. Todavía queremos pagar menos. Ingeniero, esta situación nos obliga a ser sumamente cuidadosos con el agua. ¿Hemos evolucionado en ese aspecto Sí, o todavía sí. no? No, yo creo que sí. Los zacatecanos históricamente aquí, Zacatecas, Guadalupe, Morelos, Beta Grande, históricamente se ha vivido con una restricción de agua permanente. Estamos acostumbrados. Sí, estamos acostumbrados. La rotación o el tandeo en el servicio, pues ha sido tradicional. Fíjese, yo me acuerdo en la zona donde yo vivo, que es Colinas del Padre, que el ingeniero que construyó la casa, que es la casa de todos ustedes, usted ingeniero, a quien le mando un saludo porque seguido nos ve ve diálogos en señal abierta. Me acuerdo que me dijo, no te preocupes, porque yo le decía, hay que construirle una cisterna. Sí. Y me dijo, aquí nunca va a faltar el agua. Estábamos hablando de Colinas del Padre. Y le dije yo, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Dije yo, no, pero es que no. Y aparte dije, bueno, me ahorro la cisterna. Efectivamente, yo tengo ahí como 10 años viviendo. Durante los primeros años yo tenía agua todos los días. Pero de unos años a la fecha, ¿qué será? De unos 5 para acá, de esos 10 años, 5 para acá. Y es el tandeo. Recibimos agua los martes, los jueves y los sábados. Sí, porque ahí, como en toda la ciudad, pero ahí hubo un crecimiento de el Lorito segunda y tercera sección, es para la cuarta sección, va a Picones, y en ese tiempo no estaban esas colonias. En ese tiempo no estaban. El propio Colinas del Padre ha crecido de una manera impresionante. En la quinta. No, en la sexta. La sexta ya. Fíjese, sabemos usted más que yo que vivo ahí. Y todo es a llegar con los servicios. Imposible decirles no. Claro, exactamente. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Entonces, estamos acostumbrados los zacatecanos a vivir con restricciones en el servicio del agua. Por eso es que si usted ve la ciudad cuando entra de cualquier parte, pero se aprecia así de manera magnífica cuando entra usted de Aguascalientes hacia Guadalupe. Ahí por Villas de Guadalupe prácticamente no ve más que tinacos. Tinacos, sí tiene usted razón. Tinacos exclusivamente. Para guardar agua. Sí, eso es. Yo, por ejemplo, los martes que me llega, almaceno, y se ve tan feo mi almacenaje, voy a comprar unos recipientes bonitos cuando tenga mucho dinero. Pero ahorita con lo que tengo, almaceno para no usar tanto la del tinaco. Sí. Entonces, el martes que llega es mi día para eso, lleno unas tinas. Esa es la práctica que hacemos la mayoría de los zacatecanos, porque ya sabemos cuál es el periodo de rotación del servicio y entonces nos prevenimos. Yo creo que una gran parte de zacatecanos tenía un tinaco, se ha equipado con un segundo y de esa manera ha podido resolver el problema. Y por la otra parte, la GIAPAS también ha ordenado su operación como para garantizar el servicio de manera regular. Tenemos colonias donde llega 2 veces por semana y en esas colonias... ¿Nada más 2? 2 veces por semana. En Colinas ustedes tienen 3 días por semana, cada tercer día. Somos privilegiados. Sí, cada tercer día. Aunque a veces no, ingeniero, ¿eh? No, a veces no. ¿Hay algún sábado en que no llegó el agua? No, sí. Esos días ocurren en todas las colonias porque o nos falló un pozo o tuvimos una fuga en líneas principales y reparar una fuga en una línea principal son líneas de 20 pulgadas. Hay que parar todos los sistemas, vaciar las tuberías, construir las juntas que llamamos, las piezas especiales para reparar la fuga
y eso todo se hace en taller. Eso no se compra en la ferretería. No, eso hay que hacerlo en talleres especiales, y elaborar esas piezas puede llevar de 8 a 10 horas. Hoy estaba leyendo un comunicado que emiten ustedes desde Chiapas que me pareció de la mayor importancia y que corresponde a la incorporación de tecnología para estarle dando seguimiento a los pozos. Sí. Esa es una gran noticia, ingeniero. Sí, fíjese que dentro de las acciones que la Chiapas ha emprendido para mejorar el servicio y asegurarlo, es la instrumentación de la medida del agua, de la medida del agua en pozos y en las redes de conducción. En los pozos comenzamos con uno de los sistemas de mayor producción, que es el Benito Juárez, el que está a la salida a Jerez. Allí tenemos 9 pozos y en ellos colocamos sensores, instrumentos electrónicos para medir caudales y presiones en los pozos. Y de esa manera, y además esa señal se transmite por telefonía celular a las computadoras aquí de nuestras oficinas y a los celulares de los operadores. Yo me imaginé cuando vi la información y las fotografías que es como cuando se instalan cámaras de seguridad en cualquier establecimiento comercial para ver el movimiento de la gente que entra y sale. Es eso, pero entonces están dando seguimiento a los pozos. Qué bueno, ingeniero. Le toca a usted emprender esa acción. Sí, ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se le ocurrió? ¿O ya estaba? ¿Ya existía? Yo no sabía. No, esa es tecnología Eso es nuevo. Bueno, aquí en Chiapas es nuevo, pero es una tecnología de hace 30, 40 años. Ay, nos hemos tardado 40 años para tenerla en Zacatecas, ingeniero. ¿Me está usted diciendo eso? Sí. ¿Por aquí, qué? Pues porque no se había propuesto tenerla. Ay, pero por el amor de Dios. Si de por sí el problema es tan serio y todavía nos damos esos lujos de no incorporar lo que se puede. Pero además, eso es en los pozos, y en las redes de distribución colocamos sensores de presión. Sensores de presión en puntos estratégicos para conocer cuánto tiempo y con qué presión estuvo el servicio instalado en cada colonia. Porque tenemos reportes permanentes, continuos, de algunas deficiencias en el servicio. Nos llaman de algún domicilio en donde no llegó el agua o llegó con muy poca presión. Y entonces nosotros a veces contestamos, pero es que ayer estuvo el servicio, duró 24 horas, 30 horas, pues a mí no me llegó. Y nosotros tenemos el registro automático sobre esas líneas y entonces hacemos una comparación. Aquí el servicio estuvo con tal presión y en ese domicilio o calle no llegó el servicio. Eso significa 2 cosas. O se tiene una fuga importante o hay un taponamiento total. Y entonces comenzamos en ese sitio a hacer lo que llamamos mediciones de presión cuando llega el servicio, y enseguida con la medición de presión, pero eso ya es así en distancias cortas. Identificamos el sitio y entonces ya se hacen sondeos. El sondeo requiere de excavar, abrir, descubrir la tubería e introducir varillas. Y esas varillas permiten identificar el punto de taponamiento. Este mecanismo, este método, ¿sí es más o menos moderno o tampoco? No tampoco. Lo que es moderno es una metodología que estamos estableciendo aquí para identificar eso, fuga o taponamiento, mediante una simulación hidráulica. Simulación hidráulica, tenemos la red, sus diámetros, sus características, y hacemos un cálculo hidráulico, eso es, lo cual nos da las presiones que deberían existir en esa línea. ¿Sí? Y luego esas presiones las comparamos con las presiones medidas en los sitios. Generalmente la presión del cálculo hidráulico aquí siempre va a andar arriba de la presión real, porque las tuberías están tapadas o semitapadas. ¿Sí? Y entonces cuando encontramos diferencias significativas entre la presión hidráulica simulada o teórica contra la real,
ese es un indicador de fuga o taponamiento. Y ya vamos marcando los tramos, los sitios que hay que verificar en campo. Esto representa un trabajo titánico, o sea, constante, permanente. Es un trabajo permanente, constante y en una longitud aproximada de 5,000 kilómetros de tuberías. Ingeniero, ¿de veras? Eso es la... 5,000 kilómetros de tuberías. 5,000 kilómetros de tuberías es como ir y venir a Tijuana 2 veces. ¿No? Ir y venir a Tijuana 2 veces. Sí, de aquí de Zacatecas. Ay, Sí. ingeniero, qué bárbaro. Sí. Antes usted no se nos ha infartado como Amado del Muro. No, le digo que es divertido, es interesante y divertido. Bueno, ay, solo para gente muy sofisticada se me hace divertido. Yo la verdad no me divertiría nada con eso. Más vale tomarlo así. Sí. Yo diría que es una cuestión desafiante y apasionante, ¿no? Exacto. Estar dándole seguimiento a cada tubería y cada cosa. Imagínense 5,000 Eso es, 5,000 kilómetros. kilómetros. ¿Cuántos taponamientos se pueden dar en 5,000 kilómetros? Eso es muy variable. Tenemos, y mire, los taponamientos, estos que le menciono, son los taponamientos totales, ¿sí? Pues donde ya no pasa el agua. Pero reducción de secciones, tenemos reducción, es decir, que el tubo es así, va quedando muy chiquito. Más delgadito porque se llena de sarro. Se llena de sarro, Ay, se pega de sarro. Esa es la otra cosa, que el sarro en Zacatecas es lo nuestro, Sí, sí. lo que se llama agua dura. Es un agua dura, exactamente. ¿Y por qué tanto sarro, ingeniero? ¿Tenemos Sí, mucha sal? es por el contenido de carbonatos que tienen nuestras aguas. Yo me acuerdo que, eso siempre ando haciendo recuerdos de anécdotas. Yo viví 10 años en la Ciudad de México. Ha sido el tiempo en que he tenido el pelo más bonito. Porque Sí. el agua de allá yo no sé qué tiene, pero Es muy blanda. Es muy blanda. Es un agua blanda. ¿Y sabe por qué? Porque el agua de México en gran parte proviene de presas. Agua de ríos, agua superficial. Sí. No el agua También de los hay, pozos, hay también. Hay agua subterránea. Pero la mayoría es... Sí. Sí, y yo me acuerdo que cuando regresé a Zacatecas, la primera reacción, entre otras, porque vaya que el regreso fue más difícil que la partida, volverse a adaptar a Zacatecas. Ahorita ya estoy muy adaptada, jamás me iría a la Ciudad de México. Pero una de las cosas que yo noté principalmente fue con mi pelo, como siempre lo he tenido largo. Es todo feo, todo duro, todo... Ay, Dios Sí, mío, y cada vez está peor. Y la forma en que cuando usted, por ejemplo, utiliza o quiere disolver el jabón, ¿sí? Pues tarda mucho más en que se disuelva el jabón. Sí. Esa es la dureza. Esa es la dureza. Sí, esa es la dureza ¿Y del esa jabón. no se puede resolver, ingeniero? Sí, se puede resolver. Pero no hay se pueden recurso. eliminar las sales, se le puede quitar los carbonatos y sales, pero tiene un costo alto. No se le quitan en Zacatecas. No se quitan las sales, no. Hijo. Aquí el agua sí cumple con toda la norma, se desinfecta, es agua segura para el consumo humano, pero sí tiene ese efecto físico en las tuberías de la incrustación en las paredes de las tuberías. Que luego también Y tiene ese- que ver con los dientes. Sí, bueno, eso es también, eso es un poco distinto, más bien es el flúor. El flúor. El flúor. ¿Y ese también lo tenemos? ¿O Tam- solamente no, las sales? No, eso también hay, pero en muy bajas concentraciones, en concentraciones menores a lo que marca la norma de salud. Sí. Wow, qué interesante es el tema del agua, ingeniero. Sí. Y qué preocupante. Decía usted cuando nos saludamos al llegar, le dije, vamos a hablar del agua hoy día, y usted me dijo, y dentro de 30 o 40 años. Y entonces ya me quiero imaginar lo que me va a decir que va a pasar en 30 o 40 años. Bueno, en 30 y 40 años se toman las medidas necesarias, las medidas de planeación que se requieren. Va a seguir habiendo agua y aún de mejor calidad. Ah, qué buena noticia. Sí. Pero- Y le voy a decir, porque estas aguas que utilizamos actualmente hay que mejorarlas, ¿sí? Y se pueden mejorar combinándolas con aguas superficiales. Ingeniero, ya agotamos la primera media hora del programa y entonces yo sí quiero ya a partir de este momento empezar a hablar
del gran proyecto de Milpillas, que significaría para esta región que trabaja la GIAPAZ la solución de los problemas para largo plazo. ¿Qué significaría Milpillas? Mire, Milpillas da la posibilidad de utilizar 47 millones de metros cúbicos anuales. Sí. ¿Ahorita cuántos utilizamos? Ahorita utilizamos 27 millones. O sea que casi se dobla. Sí, sí. No soy mala para las matemáticas, sí, pero... Sí, se crece en 2/3 partes. Milpillas es el proyecto del gobierno del Estado que caracteriza la administración de Alejandro Tello. Se fijó una meta muy alta, ¿no? Cuando se planteó el tema de Milpillas. ¿O usted qué opina, ingeniero? No, fíjese que es un proyecto viable. Sí, es totalmente viable. Es un proyecto del gobierno federal. Ah, ¿es federal? Del gobierno federal, y le voy a decir por qué. Porque dentro del esquema de la ley de aguas, ¿sí? Ley de aguas nacionales, es una tarea del gobierno federal el suministro del agua. ¿Sí? El suministro del agua. Hablamos de la Conagua. Hablamos de la Conagua. Y es una tarea y responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales de proporcionar el servicio de agua y saneamiento. Entonces es una responsabilidad mixta, combinada, y el gobierno federal, en el caso de la presa Milpillas para Zacatecas y todo esto que se plantea, lleva un buen cumplimiento. Un buen cumplimiento que se refleja con que, primero, porque se dio la asignación, así se llama, para agua potable, se asigna el agua, se dio la asignación de 47 millones de metros cúbicos para Zacatecas. ¿Cuándo fue? Esto fue en 2015, esa asignación. Pero también hubo otra medida muy importante y significativa, es que el gobierno federal igualmente hizo la reserva de 53 millones de metros cúbicos de agua para Zacatecas, destinado exclusivamente al uso de agua potable. 100 millones de metros cúbicos por año es lo que tiene Zacatecas como posibilidad para su futuro crecimiento. Esto traducido al español, sí. ¿Cómo sería, ingeniero? Que el gobierno federal nos va a dar el recurso para construir grandes presas. El gobierno federal, primero, paso número 1, asignó el agua para Zacatecas, agua potable. Paso número 2, asignó presupuesto para esa obra. Por ejemplo, este año hay 500 millones de pesos para iniciar la construcción de la cortina de la presa. ¿Sí? Y eso se da solamente en las condiciones en que todos los estudios justificativos, previos, factibilidades, demuestran la necesidad real y sentida de ese proyecto. Bueno, esto sucede pues en 2015, queda claro que Zacatecas lo requiere, el gobierno federal lo sanciona, dice adelante con este respaldo para Zacatecas, pero nadie contaba con que en el 2018 iba a llegar a la presidencia de la República un hombre con otras ideas, con una manera de pensar diferente, ahora sí que diferente, como es el lema del gobierno de Zacatecas, que de manera a mí me pareció de lo más interesante y al mismo tiempo raro, que viniera a decirnos en su visita ya como presidente de la República que el tema de Milpillas se va a mandar a una consulta. ¿Por qué, ingeniero? ¿Es necesario consultar? Pues mire, yo pienso que la consulta pues, forma parte de la forma de actuación del presidente, la consulta pública. Y cuando él estuvo en Zacatecas en la visita, pues hubieron opiniones y manifestaciones contrarias a la presa, que él escuchó así de viva voz y de muy cerca. ¿Pero por qué puede haber voces contrarias a la presa, ingeniero? Pero entonces cuando él dijo, pues no hay problema, pues, si hay esa opinión y otra contraria, pues entonces sometámoslo a una consulta pública. Y cualquier zacatecano que conozca su tierra y
no pienso, no imagino que alguien en una consulta vaya a decir, yo no quiero más agua en mi casa, no necesito agua. Cualquier zacatecano normal, en el uso de sus facultades mentales, va a decir sí a la consulta. Pero ¿no existe el riesgo, ingeniero, de que el gobierno federal manipule la respuesta? No, en lo absoluto. El gobierno federal está pues dando las muestras que yo le menciono, son de apoyo a ese proyecto. ¿Este gobierno federal que encabeza Andrés Manuel? Sí, este gobierno federal está apoyando. Para mí, al haber dicho el presidente que se haga una consulta, fue una buena noticia. Fue una buena noticia. Yo lo tomé distinto. Yo pensé que algo extraño estaba pasando por la cabeza del presidente, de decir, aquí puede haber corrupción, vámonos a la consulta. Como esa es su lógica para todo, sí. Yo por eso me preocupé. En este caso no, porque el proyecto está iniciando, no ha habido contratos, ni asignaciones de obra, ni licitaciones, ni grandes licitaciones. O sea, no hay punto de análisis o crítica para pensar en malos manejos. Eso no existe. Bueno. Sí, esas pocas voces que se manifestaron en contra, ingeniero, ¿tiene usted idea de dónde provienen y cuál puede ser la razón? Pues yo las he escuchado y siento que son opiniones no de mala fe, sino de falta de información. ¿Qué se debate, si es que hubiera debate? ¿El lugar o qué? No, bueno, por ejemplo, se mencionan, se dice que se va a despojar a los habitantes de Jiménez del Teul de esa agua. Ya. Sí, bueno, y ahí ese río, que es el río Milpillas, pues pasa a escasos 3-4 kilómetros de la cabecera municipal de Jiménez del Teul, y ya hay algunas pequeñas localidades que están en la ribera, pero el aprovechamiento que hacen de esa agua es mínimo. Hacen pequeñas derivaciones para regar una media hectárea, un cuarto de hectárea para algunos frutales, pero superficies muy pequeñas. Además, y esa agua escurre y ha escurrido históricamente hacia Nayarit y Jalisco. Se pierde para nosotros. Para Zacatecas no tiene aprovechamiento. Esa agua descarga en la hidroeléctrica de Aguamilpa y ahí la Comisión Federal de Electricidad genera energía. Entonces, si eso llegara, dado el caso, no se llegara a aprovechar, pues Nayarit, en el momento que Zacatecas anuncia que por alguna circunstancia no se puede utilizar, Nayarit va a pedir la concesión al día siguiente. Y como son aguas federales, la concesión la va a pedir a autoridades federales y seguramente se la asignarían. Pero pues los zacatecanos no somos... Ni que fuéramos, dijo Jaime Santoyo, ni que no fuéramos tan tontos. Exactamente. Entonces sí. no hay que dejarnos. No, y le digo... O sea, hay que apoyar. No, porque esa agua ya pertenece a Zacatecas. Es nuestra. Es parte del patrimonio zacatecano. Y es un agua que va a servir a los zacatecanos de ahora, a usted y a mí, y a nuestros hijos y nietos. Y garantiza lo que usted decía cuando llegó, que qué va a pasar en 30 o 40 años, es que sí habría agua gracias a Milpillas para esta zona. En 30, 40 años, 50 años, Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Betagrande tienen agua asegurada. Y además agua buena. Y agua dulce, agua buena, agua que cuando un municipio, una región diga que tiene la posibilidad de asegurar los servicios, en ese momento se acercan los desarrollos mobiliarios, la industria seca, el turismo. Eso da la posibilidad de crecimiento social y económico a toda esta región. Hablamos de desarrollo. ¿Cuánto cuesta todo el proyecto, ingeniero? No, el proyecto es caro. Sí, el proyecto es caro, es un proyecto grande que consta de una cortina, la presa, 3 estaciones de bombeo,
una planta potabilizadora grande para 1.300 litros por segundo y un acueducto de 170 kilómetros. Ay, qué bonita obra, me encanta. Sería una de las obras más grandes de Zacatecas, la más grande. Sería la más grande y la de mayor trascendencia para Zacatecas. ¿Y cuánto tiempo falta para verla concluida? Que esperemos que no haya obstáculos. No va a haber. ¿No va a haber, ingeniero? Van a haber opiniones, como es normal, observaciones, opiniones, pero es un proyecto que por sí solo se explica, se defiende, se justifica, sin ninguna dificultad. Fíjese que yo tuve en el programa al gobernador del estado, yo creo que en esos días hubo algunas opiniones que trascendieron a nivel de medios de comunicación, porque yo lo vi preocupado por ese tema. De hecho, hasta me iba a ganar mi pregunta cuando dijo, bueno, hay opiniones sobre él. Dije, espérame, señor gobernador, déjame, te pregunto yo, ¿qué hay de Milpillas? Ajá. Y entonces me dijo, a ver, pregúntame, ¿qué hay de Milpillas? Dijo, es que hay opiniones que no están de acuerdo con la obra. Dijo, vamos a hacer un foro para que se manifiesten y se analicen, y ya después no supe el destino de ese foro. Usted me decía que ahí... Yo asistí, me hicieron favor de invitarme, y a ese foro no asistió, o no se escuchó ninguna opinión contraria al proyecto, en lo absoluto. Y fue un foro que duró toda una mañana. Entonces, abierto. Fue ahora sí que alguien que pescó la nota y trascendió en algún periódico. Porque esa es una buena nota, ¿no? Al final de cuentas, pues siempre la nota mala es la que gana espacios, y si alguien dijo, no estoy de acuerdo, entonces venía el espacio. Entonces, podemos estar hasta cierto punto confiados en que Milpillas se realizará. Hay que estar confiados, hay que estar propositivos. Se escuchan, por ejemplo, otras opiniones en donde dicen que en lugar de ir a buscar el agua a Milpillas, construir una obra tan grande, tan cara, mejor tráigansela de la presa Leobardo Reynoso. ¿Y por qué no nos la podemos traer de la presa Leobardo Reynoso? Pues mire, esa presa se construyó hace 60 años. Ay, por favor, o sea... Hace 60 años. Ya está... No, está funcionando muy bien. Bueno, pero es un agua que se construyó con un fin específico para el riego de 4.500 hectáreas, y ahí tiene a 5.000 familias viviendo de ese sistema con un derecho de concesión de agua. Ahí sí sería ir a quitarles, no el tema de Jiménez del Teulo. Exactamente, y quitar un derecho es de lo más complicado que hay. Claro, o sea, no es, ahí sí que no sería viable. Eso no es viable. Ay, no, bueno, pues hay que construirla. Eso no es viable. Sin embargo, en el río San Juan, ahí en el río Milpillas, es un agua que no está comprometida, ¿sí? Es un agua disponible. Por eso fue que se la dejaron a Zacatecas. Ay, pues qué interesante. Yo estaba leyendo ayer o antier que le dieron al gobernador del estado 40 y tantos millones de pesos, sí, para el proyecto. No, pero no para ese proyecto. El señor gobernador estuvo con la directora de la Comisión Nacional del Agua el miércoles. Yo creía que era para ese. Fue para otra cosa. No. Fue para ver el proyecto de Milpillas. ¿Y el dinero? ¿Los 40 y tantos millones? Los 40 millones fue para la parte hidroagrícola. Es para la tecnificación del riego. Ah, ya entiendo. Sí. Ingeniero, dos temas que son obligados de comentar con usted. ¿Había intención de subir las tarifas de agua en Zacatecas y las detuvo? Así se manejó en los medios de comunicación y desde su área el presidente municipal Ulises Mejía, y claro que haber influido para que esto no se diera, pues le da puntos favorables a Ulises, porque nadie quiere que le suban las tarifas. ¿Así fue realmente? ¿Qué pasó ahí? Bueno, miren, en la GIAPAS se rige por un consejo directivo, y el consejo directivo está conformado por los 4 presidentes municipales: Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Beatagrande. Participa el secretario de Agua y Medio Ambiente, un comisario, un representante de los empresarios, el de la Coparmex, el presidente de restauranteros y hoteleros,
y la Comisión Nacional del Agua y su servidor. Y bueno, se hizo un planteamiento sobre la necesidad de actualizar las tarifas, derivado del crecimiento de la tarifa eléctrica en los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La Comisión Federal de Electricidad incrementó sus tarifas en 38%. ¡Ay, muchísimo! Sí, muchísimo. ¡Ay, qué barbaridad! La Giapaz pagaba 10 millones y medio de pesos mensualmente de energía y en esos meses se pasó a 14 millones y medio. ¿Tanto así? Sí, con el 38%. Entonces no había otra alternativa. Bueno, pero también teníamos un desfasamiento en la actualización de tarifas de 10 años. 10 años. 10 años, las tarifas que tenía la Giapaz venían desde 2008. Desde 2008. Y de 2008 a la fecha, pues hubo un crecimiento del 126% en todos los insumos básicos. Es muchísimo. Electricidad, combustibles, tipo de cambio. Todo. Exactamente, pues entonces eso se reflejaba, se impactaba en la calidad del servicio. Es decir, teníamos una fuga, tapábamos la fuga, pero no teníamos para tapar el bache, colocar piso. Que siempre han sido criticados por eso. Sí, eso es cierto, pero obedece a lo mismo. Entonces se hizo ese planteamiento al Consejo Directivo y en un principio pues ellos dijeron, los presidentes, con toda razón, yo así lo entiendo, que pues ellos fueron elegidos para apoyar a la ciudadanía. Pues sí, no es nada popular para ellos. Sí, pero también en la Giapaz les explicamos que en realidad apoyar a la ciudadanía era garantizándoles los servicios. Sí. Todo depende de cómo se vea el vaso, medio lleno o medio vacío. Sí, porque pues les decíamos de otra manera, si no se autoriza una actualización, la Giapaz no va a estar en posibilidad de pagar el próximo mes la energía eléctrica. Y a la Comisión Federal de Electricidad no le paga usted hoy y mañana le corta la energía. Y nosotros tenemos 60 pozos y 28 rebombeos, en donde si nos cortan la energía, haga de cuenta que pues se quedan las colonias sin agua. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces al final, el día 15 de enero, va a ser hace 15 días prácticamente, se acordó actualizar las tarifas con la inflación anual, que fue de 4.83%. A partir del mes de febrero va a haber un pequeño incremento en los recibos que corresponde al 4.83%. ¿Qué tan pequeño, ingeniero? Por ejemplo, a mí me llega mi recibo siempre por 124 pesos. Sí, exactamente. A usted le va a llegar con 4 pesos 50 centavos. Como más. 130 pesos vamos a estar pagando por el agua. Bueno, eso, pero a partir de, usted está en la zona 3, así la conocemos como zona 3, y a partir del mes de marzo va a haber un incremento mensual de 2.38%. Eso le va a crecer como 2 pesos por mes su recibo. Entonces, hasta llegar, y eso se va a hacer hasta el mes de diciembre. Se va a ir escalonado. Escalonado, como cuando subían la gasolina poco a poquito. Exactamente. Ahora sí nos van a ir subiendo el agua. Sí. Ay, no es muy buena noticia, pero es muy necesario. Mire, pero es una noticia que permite a la Giapaz garantizar el servicio, por una parte, y mejorarlo de manera paulatina. Mejorarlo de manera paulatina es seguir instrumentando, tecnificando los pozos y las redes. Ese ejemplo que yo le mencioné de la tecnificación de pozos y de redes, el año pasado requirió una inversión de 1,5 millones. Es poco para la necesidad que tiene la Giapaz, pero si eso se va haciendo de manera cotidiana, permanente, cada año, en 10, 15 años, tenemos esto como de primer mundo. Híjole, qué tema. No es tan sencillo. Con decirle, le digo, no es nada popular, sobre todo para los políticos. Entonces, no es cierto que el presidente municipal de Zacatecas detuvo el incremento al agua potable. No es verdad.
Pues quedó así como yo se lo explico. Pues y así lo entendemos entonces, de que sí. no. Se manejó mediáticamente porque pues también esa es una buena nota para Ulises Mejía. Y bueno, yo entiendo que para los gobiernos, sobre todo estos que van llegando y que son de otro partido, pues es importante mandar esa clase de mensajes de que no vamos a permitir que suban las tarifas, pero pues es una cosa muy necesaria. Así además, bueno, si va a ser escalonadito no va a ser tan duro el trancazo. Bueno, también otra cosa que es importante saber es que la Giapaz no recibe subsidio de municipios ni del gobierno del estado, ni subsidios para operar. O sea, opera con lo que pagamos nada más los ciudadanos. Con las cuotas y los servicios que prestan. Pero también es importante decir que para las obras de modernización y rehabilitación de infraestructura, la Giapaz sí recibe apoyos significativos. Este año, el gobierno del estado le destinó, porque ya está en curso, 40 millones de pesos para perforación y equipamiento de los pozos que le mencioné. Sí. Sí. Eso es infraestructura. Para esas inversiones, la Giapaz no tiene ninguna capacidad. Sí requiere de apoyos y aquí, pues, el señor gobernador sí mencionó a los presidentes municipales, dijo, pues, también para esas obras de infraestructura los municipios deben participar. Claro, y no están participando. Es solamente el gobierno del Estado. En esto fue solamente aportación del gobierno del Estado. Y también la Giapaz tiene acceso a recursos federales mediante los programas mixtos. Hay un programa que se conoce de devolución de derechos, que es de la Comisión Nacional del Agua. Y en esos programas son peso a peso. Es decir, en devolución de derechos puede haber 10 millones, pero la Giapaz debe tener la contraparte, otros 10 millones. Y el problema para la Giapaz es tener esos 10 millones. La Giapaz sale adelante al día. Al día. Totalmente al día, y a veces hasta el día de ayer. No, bueno, algo importante también de decir es que la Giapaz no ha dejado de cumplir con los pagos a la Comisión Federal de Electricidad, no ha incumplido ningún compromiso laboral con su personal, porque ahí tenemos pagos mensuales y bimestrales de Seguro Social, Infonavit, IMSS. En todo eso va al día, y eso es importante recalcarlo. Hoy se recibió un reconocimiento a la Giapaz de parte del Infonavit como empresa de 10. Ay, lo felicito, ingeniero. Como empresa de 10. Porque van al día con sus pagos. Porque va al día con las cuotas patronales. Qué bien. Sí. ¿Es una buena administración? Es una buena administración. Yo creo que ahí el personal de la Dirección de Administración está haciendo muy buen trabajo. Yo creo que el que está haciendo buen trabajo es el director. Todos. Usted ha convocado, es un equipo muy bonito, ¿verdad? De trabajo. La Giapaz somos todos. Desde la persona que llega y paga su recibo puntualmente, y la persona que tuvo algún retraso de pago y que fue a regularizarse, y de la que nos anuncia que en tal lugar hay una fuga o que hay alguna toma irregular. Eso es lo que la Giapaz necesita. ¿El problema de las tomas irregulares es relevante? Sí es. Y es fuerte la multa, ¿verdad? Sí, cómo no, sí es. Sí, tiene que ser. Da lugar a una sanción administrativa fuerte. Fuerte. Yo recuerdo alguna ocasión en que alguien pidió apoyo a este canal diciendo, díganles que me ayuden para que no me cobren una multa tan alta. Y pues vamos a ver, era nuestro cliente. Yo recuerdo cuando yo era gerente del canal, y qué trabajo me costó. Creo que nada más le hicieron una quita pequeña de un pequeño porcentaje. Es que eso es muy delicado, ingeniero. Sí. ¿Para qué arriesgarse, verdad? Claro. Existen. La otra pregunta que le quiero hacer, si me dices, Dávila, ¿cómo ando con mi tiempo? Ya me quedan nada más 2 minutos. Es el tema de los medidores, ingeniero, que el año pasado con las heladas se tronaron muchos. ¿Sí se avanzó o todavía el problema está atoradón? No, sí se avanzó. En diciembre de 2017
hubo la helada esta de menos 10 y menos 11, 17 grados. Ahí en la zona de Colinas del Padre, Por donde usted cierto, vive, sí. ahí fue donde se tuvo el mayor número de medidores rotos. Yo ya tengo mi medidor. ¿Lo tiene? Sí, ya. Pero ya se le repuso. Sí, ¿no? o sea, ya se repuso. Sí. Bueno, de esa helada tuvimos así de medidores que nos reportaron, que nos llevaron. Fueron 7,000. 7,000. 7,000 medidores y otros que estaban fuera de funcionamiento y algunos donde no había. El año pasado colocamos 20,000 medidores. Tantos. 20,000 medidores. Y que también fue un gasto. Sí, eso Imprevisto, además. Bueno, lo de los medidores de la helada, pues eso no estaba previsto. Ya no va a haber una helada igual, porque eso sí se puede prever en esta temporada. No, ya de aquí en adelante no de eso. Ya las heladas más fuertes ya las pasamos. Ya lo que nos viene es el estiaje. O sea, cada temporada tiene su reto, ¿no? Exactamente. Ahora viene el estiaje y para este estiaje vamos a tener mejores condiciones para afrontarlo. Que el del año pasado. Que el del año pasado. El año pasado nos agarró totalmente desprevenidos. Muy bien, ingeniero, pues el tiempo ya se nos terminó. Ya nos dijo Cristian Dávila desde allá de cabina que ya no podemos platicar. Entonces, creo que fue muy útil que viniera para, como siempre, concientizar y sobre todo platicar sobre el tema Milpillas, porque esa idea errónea de que puede ser un proyecto fallido no es así y me quedo con esa tranquilidad. Sí, hay que tener toda la idea y la confianza de que en la consulta, en las condiciones que se dé, va a haber un sí a la presa Milpillas. Esperemos que sí. Ojalá que no sea ni siquiera necesario hacer consulta y que siga marchando el proyecto. ¿Cuándo se terminaría? No sería en este sexenio, en este quinquenio. Pues no, porque es una obra muy grande. Es una obra muy Estaríamos grande. hablando del siguiente. Sí, del siguiente, pero no importaría. No, para cuando sea. Que durara 5 o 8 años. En construcción no importa, claro. Sí. Ya nos vamos a seguir, ingeniero, ya se nos olvidó que nos estábamos despidiendo. Sí, pues muchísimas gracias. Yo le agradezco y doy un saludo a todo su auditorio y les informo que la GIAPAZ está trabajando para mejorar el servicio y dar seguridad a todos los hogares y solicitar su pago oportuno de los recibos. Y el buen manejo del agua cada tercer día. Pues muchas gracias, ingeniero, por haber venido. Gracias a usted por habernos seguido en Diálogos. Ya sabe que siempre hay temas interesantes para platicar, para que usted esté enterado y sobre todo involucrado, que eso es muy importante. Ya sabe que nos estuvimos saludando a través del 115 y el 1115 de Megacable, en el 9 de Cablecom, en el 15 de Señal Abierta, en Canal 15 Zacatecas de Facebook, también lo puede ver luego en la página silviamontes.com.mx. Siempre ahí lo espero con afecto. Muchísimas gracias y también lo espero, por supuesto, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Cristian. Hasta pronto. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de